Quiero compartir con ustedes una enseñanza que el Señor me dio, que lleva por título Solo yo decido. Quiero hablarles acerca de las cosas, de algunas cosas que nos desaniman y de lo que dice Dios con respecto a esas cosas. Entonces, bueno, voy a invitarlos a que vamos a Números 21:4, que dice: los israelitas se fueron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. Cuando nosotros, así como el pueblo de Israel, que tenían que, cuando fueron sacados de allá de Egipto, ellos tenían que atravesar por muchos desiertos, por muchas partes difíciles. Ese largo camino hizo que se desanimaran. Y así como nosotros, bueno, pasamos por situaciones difíciles cuando muchas veces nos hemos propuesto una meta, pero en el camino nos desanimamos. A veces no pasa mucho tiempo y ya estamos desanimados porque perdemos la paciencia, perdemos la visión de hacia dónde vamos. Entonces, cuando hay una dificultad en el camino, cuando hay una adversidad, la cual siempre va a haber, siempre vamos a tener dificultades, siempre van a haber situaciones adversas contrarias pues a lo que nosotros estamos esperando, deseando o hacia dónde vamos. Entonces, esas situaciones hacen que nos desanimemos. Muchas veces esos incidentes producen en nosotros y nos roban el ánimo, ese ánimo con que empezamos nosotros a hacer una tarea, una labor, empezamos muy animados, pero cuando va avanzando el tiempo y no vemos pronto aquello que estamos esperando, eso suele producir en nosotros mucho desánimo. Entonces, cuando estemos en esta parte del camino, es bueno que hagamos un stop y vayamos a la fuente, que es el Padre, y pidámosle al Señor que Él sea el Señor el que nos devuelva el gozo, que sea el Señor el que nos dé ese ánimo que teníamos al principio. De hecho, también es bueno pedirle al Señor que el Señor renueve en nosotros el gozo de la salvación. Porque cuando el camino se hace duro, cuando el camino se hace fuerte, cuando hay tropiezos en el camino, lo primero que perdemos es la esperanza, el gozo, nos desanimamos, nos volvemos impacientes y perdemos la paciencia como le ocurrió al pueblo de Israel y comenzaron a hablar mal de Dios, mal de Moisés, cuando sencillamente Moisés estaba obedeciendo a Dios, que el Señor era que quería sacarlos de esa situación en la cual estaban, en una situación de esclavitud. Asimismo pasa con nosotros hoy. Esos mismos padecimientos, no vamos a atravesar un mar, no vamos a atravesar un desierto físicamente hablando, sino la situación que cada uno de nosotros está viviendo, bien sea familiar, bien sea en el trabajo, con el ministerio mismo. Vamos a atravesar situaciones difíciles.
si momentos en que a veces creemos que ya no podemos más, que la fuerza no nos va a dar, entonces, bueno, allí es donde tenemos que hacer un stop e irnos a la presencia del Señor, porque lo duro del camino nos roba esa esperanza y nos trae desánimo. Entonces, tenemos que estar cuidadosos de esa situación. Cuando estemos desanimados por lo difícil que se hace el camino, bueno, pidamos la ayuda del Espíritu Santo. No nos quedemos atorados allí. No se detenga. Porque ¿cuál es la idea? La idea es seguir adelante. La idea es perseverar, insistir en la tarea que Dios nos ha encomendado. Porque cada uno de nosotros a Dios le ha encomendado una tarea. Así que debemos esforzarnos en seguir adelante. Amén. Otro, otra situación que produce en nosotros el desánimo es la dificultad en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Porque a veces nos parece muy difícil, nos parece que no podemos y que no vamos a lograr eso que el Señor nos ha encomendado. Pero recuerde, antes que nada, que el Señor no da carga que no podamos llevar. El Señor sabe la fuerza que tenemos. El Señor sabe lo que podemos y lo que no podemos hacer. Sencillamente, Él no da carga que no podamos llevar. Vámonos entonces a Nehemías 4:10. Dice así: pero la gente de Judá dijo, los trabajadores se están cansando y hay desanimados y hay demasiados escombros en el camino. Nunca seremos capaces de reconstruir la muralla nosotros solos. En esa oportunidad, esto es cuando Nehemías quería reconstruir los muros, habían demasiados escombros y ellos de verdad que bueno, se vieron incapaces de poder reconstruir esa muralla, esos muros, había muchos escombros. De verdad que la situación estaba bastante difícil. Así igualmente nos pasa a nosotros hoy. A veces hay muchas ruinas en nuestro corazón por heridas del pasado, por situaciones difíciles. Y ciertamente hay momentos en los cuales creemos que no podemos, que no vamos a poder, que es demasiado fuerte, que es demasiado difícil, que no vamos a poder con este problema que podemos estar atravesando, con esta situación. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano, no podemos solos, es verdad. Usted y yo no vamos a poder hacer nada solos. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor. Dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, si el Señor nos da esa palabra, es porque el Señor está allí dispuesto para ayudarnos. El Señor conoce todas las dificultades que hemos pasado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pues. Desde allí el Señor nos mira. Dice la palabra que sus ojos miraron nuestro embrión. O sea, cuando éramos un embrión, ya el Señor estaba allí. Que pasamos situaciones difíciles. Usted quizás me dirá, mi hermana, pero mire, yo pasé esto cuando niña, yo pasé esto en mi adolescencia, tantos traumas, tantos problemas, tantas situaciones difíciles, tanta escasez. Y a veces creemos que eso
el Señor estaba mirando para otro lado o que el Señor no nos toma en cuenta. Déjame decirte que sí, el Señor ha fijado sus ojos en nosotros desde el momento de que fuimos concebidos por nuestros padres y hemos pasado por situaciones difíciles, pero el Señor ha estado allí y el Señor quiere de nosotros que fijemos nuestra mirada en Él, que sencillamente todos estos escombros que hay en nuestro corazón, que han producido en nosotros heridas que hoy en día pueden estar provocando desánimo, desaliento para seguir adelante, que nos hace ver que las circunstancias son más grandes que Dios, cuando es todo lo contrario. Dios es mayor que cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. El Señor mismo es el que quiere sacarnos, pero nosotros debemos darle el permiso a Dios de que escudriñe nuestro corazón y hacerle entrega de todas esas heridas, de todos esos escombros que están allí en lo más profundo de nuestro corazón, que nos hacen ver insignificantes, que no servimos, que no podemos, que no lo vamos a lograr. Es hora y este es el momento de que usted decida por el Señor, de que decida entregarle al Señor todos esos escombros, porque el Señor quiere construir cosa nueva en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, darnos una vida nueva, porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Sencillamente el enemigo siempre ha querido destruirnos, dañarnos, provocar en nosotros ese desaliento. Pero hoy el Señor ha venido para que nosotros seamos libres, sanos, porque dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que en esta noche nosotros vamos a decidir por el Señor el entregarle todos estos escombros, estos escombros que están en nuestro corazón. Y vamos a entregárselo al Señor. Otra, otro motivo que hace que nosotros nos desanimemos es cuando hay demora en alcanzar lo deseado. Quiero compartir con ustedes en Proverbios 3. Ajá. Otro motivo que nos hace desanimarnos es cuando lo que estamos esperando se demora, parece que no llegara. Quiero leerles Proverbios 13:12 que dice: cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón. En otra versión dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando nosotros estamos esperando algo del Señor, que el Señor nos ha dado una palabra y sabemos que viene de parte del Señor, pero hay una demora, se tarda. Hay momentos en que sentimos de que sencillamente el Señor se olvidó, de que, bueno, quizás comienza el enemigo a trabajar en nuestra mente, quizás la persona que me lo dijo no estaba conectada con el Señor. Y bueno, el enemigo comienza a filtrar cosas que sencillamente no son del Señor. Porque si nosotros nos ponemos a buscar en la Biblia, todas las veces que Dios prometió algo, lo cumplió.
pero ciertamente en el tiempo del Señor. Por eso, váyase y lea en Hebreos, Hebreos 13, habla de los héroes de la fe. Muchos no vieron con sus ojos lo que Dios le había prometido, pero Dios siempre cumple lo que promete. Así que en el momento de espera, no se desanime, no se desaliente. Sencillamente no aceptes las palabras del diablo cuando le dice, ya el Señor se olvidó de lo que te dijo. O sencillamente eso no va a ocurrir. Déjeme decirle que cuando el Señor promete algo, esto lo digo con propiedad, cuando el Señor promete algo, lo cumple. Solamente debemos ser pacientes en esperar lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué pasa? Que muchas veces no reclamamos esa promesa del Señor. Sencillamente la escuchamos, pasa el tiempo y no se la reclamamos al Señor. Si el Señor te ha prometido algo, tienes que estar completamente seguro de que el Señor lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él prometió algo, Dios lo va a cumplir. ¿Qué nos toca a nosotros? El decidir esperar pacientemente en el Señor, creyéndole a Él, porque recuerde que solamente usted decide. Por eso esta enseñanza lleva ese título, solo yo decido. Yo decido esperar en el Señor, aun cuando mis ojos físicos puedan estar viendo algo muy distinto. Yo quiero compartir mi testimonio, ya todos lo conocen, todos lo saben, pero vuelvo y lo repito, el Señor a mí hace varios años me prometió que el Señor va a levantar a Samuel. Y bueno, Samuel ya tiene 19 años y la promesa no se ha cumplido. Y en ocasiones es verdad, el enemigo ha venido a atacar como que no va a ser posible, como que Dios se olvidó. Pero el Señor siempre sale a mi encuentro, siempre el Señor renueva mis fuerzas y el Señor sencillamente cada vez más está preparando a Samuel para el ministerio que Dios le tiene, porque yo sé que Dios tiene un ministerio grande con él. No es que va a comenzar cuando el Señor lo levante. El Señor ya ha comenzado a ministrar en Samuel y a través de él. Sencillamente es un instrumento del Señor. Y yo le creo al Señor, yo le creo al Señor de que Dios lo prometió y Él lo va a cumplir, de que lo va a levantar. Y bueno, esperar en el tiempo del Señor. ¿Qué me toca a mí? Reclamar esa palabra. ¿Qué me toca a mí? Trabajar en función de darle la palabra a Samuel, en función de enseñarlo a orar, a meditar en la palabra, en fin, en las cosas del Señor. Porque si Él es un instrumento del Señor, si va a seguir siendo usado por el Señor, pues su fe cada día tiene que crecer y aumentar. Así como el Señor me fortalece, así como el Señor renueva mi fuerza, así como el Señor me levanta en los momentos de debilidad, me levanta en los momentos de desánimo. ¿Por qué? Porque yo decido creerle al Señor. El Señor va a hacer su obra y yo la creo. Por eso yo le animo a usted, mi amado hermano, a que no desmaye. No desmaye.
sino espere en el Señor, sea paciente. Y mientras esa bendición que Dios le prometió llega, ocúpese en reclamarla, ocúpese en trabajar, porque todo es para la gloria del Señor, para que Él sea glorificado. Si Dios le prometió algo, yo no sé qué pudo haberle prometido el Señor, de que usted va a ser un buen ministro del Señor, de que usted va a ser evangelista, profeta, maestro, no lo sé, de que usted va a montar una empresa, de que su familia va a ser salva. En fin, lo que Dios le haya prometido, Dios lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ya Él lo prometió, ya Él lo dio por hecho, ya está hecho, porque cuando Dios dice algo es porque ya está hecho. Sencillamente nosotros tenemos que reclamar esa promesa y trabajar en pro de eso, trabajar en función a lo que Dios nos ha prometido. Pero a veces estamos esperando que el Señor cumpla su promesa, pero nosotros no hacemos nada. Y así no es como obra el Señor. El Señor ya dio la palabra, ahora nos toca a nosotros decidir creerla y decidir trabajar en base a eso que Dios nos ha prometido. Amén. Quiero darte ahora lo que dice el Señor con respecto a tu desánimo o a la situación que puedas estar atravesando. Quiero que leas conmigo Éxodo 14:13, que dice, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Así que es hoy que el Señor quiere salvarte. Es hoy. Detente y contempla lo que el Señor va a hacer hoy. Solo que tú decidas creerle al Señor. El Señor también te dice en Isaías 41:13, te dice, porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Aquí está esta palabra del Señor para ti, que el Señor te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Así que mi hermano, detengámonos a meditar en esta palabra y a apropiarnos de esta palabra que el Señor nos da hoy. Así como cuando allá en Mateo 9:2 dice, entonces le trajeron a un hombre que estaba en una camilla, pues era paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Hermanos, para el Señor no hay nada imposible. Cuando este hombre paralítico, el Señor lo levantó, ¿por qué el Señor no va a levantarte a ti? Si Él te dice hoy, no temas, yo te ayudo, no tengas miedo. Entonces, así mismo como el Señor levantó a ese paralítico y le perdonó sus pecados, así igualmente hoy el Señor te dice, levántate, no tengas miedo, esfuérzate, sigue adelante, mi amado hermano. Allá en Mateo 14:28 dice, Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. Hermanos, solamente la fe es la que mueve la mano de Dios. A Dios no lo mueve que lloremos, que gritemos, que saltemos. A Dios lo mueve que hacemos que muevas su mano a nuestro favor
cuando nosotros decidimos creerle al Señor. Así, poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y el Señor va a obrar. Así, hermano, hoy es el día de salvación, hoy es el día de ver la respuesta del Señor, solamente que decidamos creerle al Señor. Quiero compartir con ustedes en Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, sé valiente. Tú has dado testimonio acerca de mí en Jerusalén y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. Cada vez, mi amado hermano, que el Señor nos da una encomienda, el Señor sabe que nos atemoriza. El Señor sabe que podemos de repente tener miedo, porque siempre nos da un poco de temor cuando vamos a enfrentar algo nuevo, cuando vamos a hacer algo. Pero el Señor nos dice, no tengas miedo, ten confianza. Dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Así que mi amado hermano, hoy es el día de la decisión, de tu decisión. El Señor lo prometió, pero depende de nosotros decidimos si decidimos o no decidimos, porque Dios no va a violentarnos por mucho deseo, por mucho eh, amor, el deseo que el Señor tiene de bendecirnos. Dios no va a violentar nuestra decisión. Por eso nosotros debemos hoy decidir por el Señor, dejar todo temor, toda angustia, toda preocupación en manos del Señor y creerle a Él. Él dice, clama a mí, yo te responderé. El Señor ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ya el Señor lo dijo, lo ha prometido. Entonces, ¿cuál es nuestro deber ahora? Decidir por el Señor. Decidir. Todo lo que usted decida es lo que usted va a hacer. Pero no decidimos, sino decidimos el tomar del Señor, el tomar su palabra, el tomar sus promesas, pues no va a hacer nada, no va a hacer nada el Señor, porque el Señor valora y el Señor respalda es nuestra fe, que aun cuando nos parezcan difícil, aun cuando podamos tener cierta temor, pero vamos hacia adelante, atemorizados, bueno, es cuando más tenemos que tomarnos de la mano del Señor, creerle al Señor, porque el Señor sencillamente nos lo ha dicho, no temas. De hecho, ¿quiere que le comente algo? En la Biblia hay la palabra no temas 365 veces. O sea que usted va a agarrar una diaria, así como una pastilla que usted se la va a tomar, va a agarrar una y se la va a tomar, porque cada día tiene su propio afán, dice la Biblia. Por eso dice el Señor, no os afanéis, no os preocupéis, porque sencillamente el Señor lo ha prometido. Dice, porque yo, el Señor tu Dios, te tomo de la mano. Yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Y ahí está la palabra del Señor. Y ahí está la mano del Señor extendida. Solamente tenemos que tomarla. Y hoy es el día de decisión de no más andar en doble pensamiento, sino hoy es el día de creerle al Señor y de dejar de lado todas las cosas que puedan apartarnos del Señor,
apartarnos de su palabra. Así que hoy es el día de decisión. Amén. Hermanos, Dios te bendiga y te dé la fortaleza de que decidas por el Señor y que te afirmes en el Señor cada día, porque cada día debemos renovarnos en el Señor. Cada día nuestra fe necesita ser alimentada con la palabra del Señor. Dios te bendiga y te guarde, amado hermano.